Y damos la bienvenida al doctor Domingo Cavallo, partner at Global Source Partners y ex ministro de Economía de la República Argentina. Un fuerte aplauso y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y cuando me informé sobre la Fundación 180 y las labores que desarrollan, me dio mucho gusto aceptar participar en este encuentro con mi amigo Gastón Utrera. En manos de Gastón. Muchas gracias. Como director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo XXI, de Insight 21, el hub de economía del conocimiento que engloba a los institutos de la universidad, estoy muy contento y les doy la bienvenida, muy contento de este auditorio muy calificado que tenemos. El doctor Domingo Cavallo es esa clase de personajes públicos, de hombres públicos, que no necesita ningún tipo de presentación. Pero déjenme enfatizar una característica muy particular del doctor Cavallo: nunca en ninguno de los ámbitos donde ha participado ha pasado desapercibido. Ha sido un destacadísimo alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a tal punto que hoy, casi 60 años después, se sigue hablando de los exámenes que daba el doctor Cavallo. No es frecuente eso, créanme, no ocurre. Tampoco es frecuente que un joven tome vuelo nacional estudiando los grandes temas nacionales, como lo hizo el doctor Cavallo a finales de los 70 en el inicio del Liberal, o su destacadísima actuación en una muy intensa gestión al frente del Banco Central a principios de los 80, siendo realmente muy joven. Y todos saben que cuando llegó al Ministerio de Economía pasó de ser relevante y reconocido a nivel nacional a hacerlo a nivel internacional. Todavía hoy sigue siendo un hombre de consulta en el mundo, y lo que confirma esta regla de que nunca pasa desapercibido en ningún lugar es que cuando se transformó en blogger, le basta con escribir un artículo para que todos los economistas y los periodistas estén hablando de lo que él planteó, como ha ocurrido esta semana, con temas muy importantes para entender la política económica, los desafíos de Argentina. Así que, doctor Cavallo, muchísimas gracias, es un placer estar con usted, que esté usted con nosotros hoy aquí para las cuestiones que ahora vamos a analizar juntos. Bueno, el agradecido soy yo, Gastón. Además, exageraba un poco en mi presentación, pero te agradezco. Bueno, además es humilde el doctor Cavallo, pero vamos directamente a lo que nos interesa. Doctor Cavallo, en el centro de las discusiones sobre la política económica está la cuestión cambiaria, la cuestión del régimen cambiario actual, que tiene por lo menos dos grandes componentes. Este crawling peg, ¿nos escucha, doctor? Sí, sí, te escucho muy bien. Dos grandes componentes, este crawling peg, esta regla de aumento del tipo de cambio oficial al 2% mensual, con un propósito explícito del gobierno nacional de que la inflación converja a ese nivel, y una prudencia explícita, muy marcada, para pensar el momento de salir de los controles de cambio, de las restricciones cambiarias, de lo que comúnmente se habla cepo cambiario, que el gobierno plantea explícitamente que solo cuando se den ciertas condiciones y estén seguros de que eso no va a generar inestabilidad macroeconómica, va a ser una salida total de esas restricciones. Nos interesa, por supuesto, muchísimo, doctor Cavallo, su visión sobre esta cuestión de lo cambiario. Bueno, es entendible lo que el gobierno está haciendo, porque se ha propuesto cuanto antes lograr una tasa de inflación bien baja, y este sistema que le ha permitido bajar de 25% de inflación en diciembre hasta 4% en el mes de julio y probablemente también 4% en el mes de agosto, hablando siempre de tasas mensuales de inflación. eh, Le ha dado resultados con un problema desde mi punto de vista, y es que no ha acumulado reservas e incluso corre el riesgo de perder reservas en los próximos meses, sobre todo porque
tendría que comprar reservas del superávit comercial en el mercado oficial, pero hay dos razones por las cuales compra muy poco o incluso puede llegar a no comprar y tener que vender, que es que el 20% de las divisas de exportación tienen que liquidarse en el contado con liquidación y por otro lado han anunciado hace 3 semanas que si llegaran a comprar, luego como esa compra significaría emisión monetaria, porque tendrían que emitir los pesos para financiar esa compra, venderían de nuevo esas divisas en el contado con liquidación, con lo cual quedaría un porcentaje muy pequeño de esa entrada de divisas en el mercado oficial. Yo creo que esto es consecuencia de que, además de controlar el tipo de cambio en el mercado oficial, pretenden también controlar el tipo de cambio en el mercado contado con liquidación, que por otro lado no es un mercado totalmente libre porque no todo el mundo que quisiera transferir capitales al exterior o ingresar capitales del exterior puede hacerlo a través de ese mercado contado con liquidación, que por otro lado es un poco costoso, ¿no? Porque hay una intermediación en la compra de bonos, venta de bonos, etcétera. Y hay una serie de reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores que le quitan libertad de acción a ese mercado. Yo siempre he propuesto, desde hace bastante tiempo, incluso antes de que asumiera este gobierno, que si bien podían ser imprescindibles controles de cambio sobre las transacciones comerciales, lo que hoy es el mercado oficial, los controles de cambio para el resto de las transacciones financieras y de servicios en general, incluso servicios que se prestan en el exterior o servicios que se pagan desde Argentina, habría que dejar que funcione un mercado realmente libre, donde cualquiera pueda comprar o vender divisas y en ese mercado el gobierno no tendría que intervenir para nada, porque de esa forma se conocería cuál es el tipo de cambio realmente libre. Y, y eso podría ayudar a guiar mejor el proceso de convergencia y liberalización del mercado cambiario, que es algo que en algún momento se va a tener que producir. Yo creo que con el esquema que está siguiendo, el gobierno le va a resultar muy difícil eliminar el denominado cepo cambiario, porque siempre va a tener temor de que al eliminar el cepo cambiario se produzca un salto devaluatorio y que ese salto devaluatorio genere algunos meses por lo menos de aumento de la tasa de inflación. Ahora, yo creo que eso que trata de evitar, a lo mejor lo puede evitar de aquí hasta el momento de las elecciones del año que viene, sobre todo si consigue financiamiento para atender los vencimientos de la deuda, no en pesos, sino en dólares. O sea, yo creo que el rollover de la deuda en pesos del gobierno está asegurado por el propio cepo cambiario, porque la gente no tiene alternativas más que invertir en activos en pesos, ¿no? Y por lo tanto va a ser más o menos fácil refinanciar esa deuda del gobierno, que es bastante grande, que vence el año 2025. Pero la cuestión está en la deuda en dólares. Como no acumula reservas, pero tiene que pagar el vencimiento de los BOPREALES y también de las obligaciones en dólares que tiene el Tesoro Nacional, ahí tiene, y no va a tener reservas, va a ser necesario que consiga financiamiento. No se sabe bien
de qué lado puede conseguir ese financiamiento. Supongamos que llega con este esquema hasta el momento de la elección en el 2025 y que logra que la tasa de inflación sea bien baja. Este problema de cómo salir del cepo se le va a presentar a posteriori. Yo creo que eso se va a resolver con el diseño de un plan de estabilización que posiblemente requiera desde el punto de partida un salto cambiario a través de la unificación y liberalización del mercado cambiario, pero que luego defina el futuro sistema monetario y cambiario de manera diferente a cómo está funcionando ahora. Es decir, que funcione como una verdadera competencia de moneda, pero sin restricciones para que la moneda dólar, además del peso, pueda también ser totalmente convertible, pueda ser sujeta a entradas, salidas de esos capitales y pueda funcionar el sistema financiero en las dos monedas, tal como funciona, por ejemplo, en Perú y en Uruguay. En fin, yo creo que eso va a ser necesario. Lo que yo he venido sugiriendo, y acabo de sugerir en el último blog, es que en lugar de esperar hasta después de las elecciones del 2025, yo creo que les podría convenir pronto, sobre todo aprovechando ahora el momento en que va a haber ingreso de depósitos en dólares al sistema financiero y va a haber búsqueda de inversiones por parte de los que blanqueen en los mercados de capitales locales. Este sería un buen momento para anticipar el lanzamiento de ese plan de estabilización basado en un régimen cambiario y financiero libre, ¿no? Si el gobierno lograra institucionalizar por ley ese régimen cambiario y financiero, así como la ley de convertibilidad institucionalizó el régimen monetario y cambiario en la década de los 90, y lograra explicarlo bien, además acompañado por toda la disciplina fiscal y monetaria que ya ha logrado, yo creo que podría hacer funcionar la economía con mercados financieros y cambiarios realmente libres y lograr un descenso, después posiblemente de un impacto inicial donde habría unos meses de una tasa de inflación un poco más alta, luego un descenso mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y podría acumular reservas, pero en fin, esto que yo propongo, y lo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, no es algo que el gobierno esté considerando en este momento. Yo creo que más bien va a tratar de llegar, como está manejando ahora, hasta las elecciones y mostrar una tasa de inflación bien baja. Ellos esperan que va a estar en el orden del 1% o a lo sumo 2%. Incluso mencionan que podrían llegar a disminuir el ritmo del crawl para poder avanzar hacia esa tasa. Yo no creo que la logren, pero de todas maneras, obviamente que si no están convencidos que se puede armar un plan de estabilización como el que acabo de describir, mejor que no lo implementen, porque estas Claro. cosas convencen a los mercados y a la gente si el que las lanza está convencido y les explica muy bien. Hay un aspecto que a mí me parece positivo, además de todo lo que se ha hecho en el plano fiscal y monetario, que es que se ha comenzado a trabajar por abrir la economía. Por el momento, por el lado de las importaciones y no de una manera muy generalizada, aunque la eliminación del impuesto país sí es un proceso de apertura por el lado de las importaciones bien general, pero además ha estado tocando restricciones cuantitativas, no de manera global, pero sí
bastante selectivamente. No se ha animado a tocar las retenciones, que son otro ingrediente de encerramiento de la economía, pero por lo menos se insinúa que piensa en una economía abierta. Yo creo que para que funcione bien la economía, para que no solo se estabilice, sino que comience a crecer, hay que trabajar también en la parte real de la economía, y para eso es muy importante tanto el proceso de apertura como la futura reforma impositiva, además de toda la desregulación que es muy buena que está llevando adelante Sturzenegger. Cuando usted plantea, como ahora y lo ha planteado muchas veces, esta segmentación cambiaria, un segmento para las operaciones comerciales y otro para el resto, el Ministerio de Economía y el Banco Central plantean que no les interesa porque quieren ser totalmente liberales con la solución a el cepo cambiario, es decir, eliminarlo por completo. Pero a fin de cuentas, terminan extendiendo en el tiempo un esquema mucho menos liberal que eliminar todas las restricciones cambiarias y dejar dos segmentos separados. Sería mucho más liberal ese esquema que usted planteando, como lo hablamos hace unos meses acá en Córdoba cuando coincidimos en el IAF, con lo cual uno debería pensar que habría que seguir insistiendo con la idea de es más liberal segmentar los mercados pero eliminar todas las restricciones cambiarias, tener transitoriamente eventualmente una brecha cambiaria alta pero sin emisión monetaria, eso no debería durar mucho tiempo. Y está el antecedente de Bélgica desde finales de los 50 hasta que apareció el euro, que tuvo una segmentación cambiaria con una brecha cambiaria insignificante, porque en la medida que no haya desequilibrios monetarios como los que hemos tenido siempre en Argentina, no debería haber lugar para una brecha cambiaria muy grande. ¿Usted cree que es posible convencer todavía o percibe que el equipo económico del Banco Central están totalmente comprometidos con esta vía de continuar hasta que lo puedan abrir completamente? Bueno, la idea de que puedan convencerse que se necesita un plan de estabilización que tenga un mercado único y libre de cambios, además de, digamos, facilitar la intermediación financiera en las dos monedas, en dólares y en pesos, para llegar a esa etapa, antes tendrían que comenzar liberalizando totalmente el mercado financiero actual, que es muy complicado. Habría que instrumentar quizás por unos meses ese desdoblamiento para saber bien cuál es el nivel del tipo de cambio libre, ¿no? Y para que la gente entienda que en definitiva se quiere ir a un sistema cambiario libre. No, una cosa tendría que preceder a la otra, pero yo creo que como el gobierno no está convencido de, de avanzar hacia un esquema de estabilización que tenga un mercado único y libre, o por lo menos piensa que eso lo va a postergar hasta el año, finales del 2025, principios del 2026, yo creo que no va a ocurrir eso, ¿no? Por más que Bueno, yo lo pregone. también tiene una visión distinta sobre el régimen monetario posterior. Usted tiene una visión muy interesante sobre esto que ha planteado el propio presidente de la Nación de esta dolarización endógena. Esto ya no es la dolarización original, donde el Banco Central consigue dólares y nos hace el trato de tráiganme los pesos, yo le entrego los dólares y no existen más los pesos, sino que desde hace tiempo viene planteando explícitamente una lógica distinta. No emitimos nunca más pesos, la monetización de la economía que se genere utilizando dólares, de tal manera que el porcentaje de la base monetaria que está en pesos va bajando a través del tiempo, va aumentando el de dólares y llega un momento en donde prácticamente todo lo que estamos transaccionando lo hacemos en dólares. Usted tiene una visión muy interesante sobre eso por la dinámica que generaría ese esquema. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso que ellos llaman eh, dolarización endógena. Yo lo que he pregonado siempre y que Milei lo ha tomado de alguna manera, o también lo repite, es lo de un sistema de competencia de monedas.
pero no se va a llegar a eso por este método de no emitir pesos y obligar a que la remonetización de la economía se produzca por dólares. Yo creo que eso es erróneo, porque van a necesitar emitir pesos para comprar dólares, porque el gobierno necesita acumular reservas, ¿no? Esto de que todo puede funcionar sin que el Banco Central tenga reservas, no es realista, porque como tiene un montón de vencimientos en dólares, va a necesitar acumular reservas. Entonces, lo que yo creo que la dolarización no la dolarización, la competencia de monedas se va a dar en la medida en que sea totalmente libre el uso del dólar o el uso del peso y la intermediación financiera en las dos monedas. Y por supuesto, habrá ya un tipo de cambio único y el Banco Central, a partir de que esté institucionalizado el sistema de competencia de monedas, va a tener que manejarse con encajes legales para los depósitos en dólares, encajes legales para los depósitos en pesos, que no necesariamente tendrán que ser iguales, probablemente los encajes legales para los depósitos en dólares tendrán que ser más altos que para los depósitos en pesos, por una cuestión prudencial. También tendrá que haber operaciones de mercado abierto con bonos del Tesoro, no que el Banco Central no compre cuando se emiten, porque eso sería financiar desde el Banco Central al Tesoro, pero sí que tenga en su activo, comprando en el mercado secundario o transformando activos que actualmente tiene pasivos del gobierno en bonos que puedan ser comercializados en el mercado y con esos bonos hacer operaciones de mercado abierto en pesos, en dólares, influyendo sobre las tasas de interés, exactamente como lo hace el Banco Central de Perú. Y por supuesto, la política monetaria, que en ese caso se va a manejar con los encajes legales y con las operaciones de mercado abierto, las dos monedas, tiene que apuntar a que el tipo de cambio sea estable. No quiere decir que sea fijo, puede ser, como es en Perú, flotante, pero con capacidad a través de la política monetaria, de los instrumentos que yo mencioné recién, para estabilizarlo lo más posible. Cuando la gente vea que el tipo de cambio es estable, no solo va a convencerse de que la inflación va a tender a desaparecer, máxime si no hay déficit fiscal y no hay emisión monetaria por otras causas que no sean la compra de reservas, entonces ahí sí ya la economía va a poder funcionar con total libertad en todo sentido, ¿no? Pero bueno, eso requiere primero que el gobierno esté convencido, y yo todavía no veo que esté convencido, porque tempranamente yo hablé, no con Milei, sino con Caputo y su gente, cuando ellos me trataron de pedir algún consejo, y, y yo creo que no están convencidos de la competencia de monedas a la peruana, que es lo que yo Claro. creo que funcionaría muy bien. Pero bueno, también es posible que se convenzan. Vamos a ver qué pasa realmente en los próximos meses. Ellos quieren que haya reactivación, lo cual a mí me parece muy bien. Se necesita que haya reactivación. Ahora está viendo algunos indicios de reactivación que tienen que ver para mí con la expansión del crédito en peso que se han comenzado a producir desde el sistema bancario, porque los bancos están tratando de hacerse de liquidez vendiendo las LEFIs, estas letras que han reemplazado a las LELIQs, y eso les da capacidad prestable.
antes no se animaban mucho a prestar, pero al ver que hay algunos sectores privados que demandan crédito y que van a poder devolverlo, eso está ayudando. Yo creo que va a ayudar un poco más el efecto inmediato del blanqueo, pero una recuperación del nivel de actividad económica y de las exportaciones, que es imprescindible que también se dé, y por supuesto que todo eso atraiga inversiones, para mí va a requerir que funcione el sistema monetario, como mínimo a la peruana, ¿no? Y, Hay algo, y- doctor, en lo que sí el gobierno nacional está convencido, y es que hacia adelante tenemos que lograr competitividad real y no el intento de ganar competitividad a través de devaluaciones. En eso usted no solo que sabe mucho, ha estudiado toda la vida esos temas, sino que además en su momento ha implementado políticas en esa línea. ¿Por dónde cree sí, que va a avanzar el gobierno y que debería avanzar? Porque probablemente ahí haya un poco más de coincidencia entre su visión y la del gobierno que en todas estas cuestiones cambiarias y monetarias que usted muy bien ha planteado, que están muy convencidos de otra, por lo menos hasta ahora, de otra forma de encararlo. bueno, yo creo que en cómo debe quedar organizada la economía para que aumente la inversión y la productividad y ganemos competitividad real y no dependamos de devaluaciones permanentes para poder decir que la economía es competitiva. De eso está convencido Milei, y está convencido además el economista que más presta atención a las cuestiones de eh, cómo fomentar la inversión y la competitividad, que es Federico. Sturzenegger, ¿no? Desde la Secretaría de Desregulación. Eh, por ejemplo, el otro día, en la Unión Industrial, el presidente dijo que era una barbaridad que los sectores industriales hubieran crecido sobre la base de explotar al campo, ¿no? O sea, planteó algo que Acá ha está el sido doctor caballito de Colomé, está batalla. Naldo Colomé escuchándolo atentamente. Bueno, Naldo sabe muy bien Claro. de estos temas, ¿no? Claro, pero por otro lado, inicialmente cuando presentaron la ley bases, la que no salió aprobada, y el paquete impositivo que al principio retiraron, incluía el aumento de las retenciones, ¿no? No solo que insinuaba que se iban a eliminar las retenciones, sino que las aumentaban. Afortunadamente los gobernadores se opusieron, y ese aumento de las retenciones no se concretó. Pero por lo que dice Milei, tienen que pensar en un esquema donde no haya retenciones, porque las retenciones son una forma de cerrar la economía, ¿no? Incluso tienen que volver a pensar en reintegros de impuestos internos o reembolsos de impuestos internos a las actividades que tienen insumos que han pagado impuestos, ¿no? Como era en la década del 90. Y por supuesto tienen que manejarse con un esquema de aranceles dentro de lo que se ha consolidado en la Organización Mundial del Comercio, y lo que se ha convenido en Mercosur, ir a un esquema de economía abierta. Ahora, eso requiere también que se trabaje sobre la parte de los costos de toda la actividad industrial y de prestación de servicios. En ese sentido, el proceso de desregulación que está llevando a cabo Sturzenegger va en la dirección correcta. Pero también está todo el tema del sistema impositivo. El sistema impositivo tal como está eh, es un sistema que atenta contra la competitividad real de la economía, encarece los costos de las empresas, y no hay reintegro de los impuestos indirectos que pagan las empresas a través de los insumos. Eso tiene que cambiar, ¿no? El otro día lo escuché a Sturzenegger decir algo interesante, respondiendo a una pregunta que mucha gente se hace, y yo también le había hecho, que es
si no ven al RIGI, este régimen de impuestos por, para grandes inversiones, como la introducción de distorsiones en la economía, como fueron los regímenes de promoción industrial, el régimen de Tierra del Fuego, etcétera, en el pasado, ¿no? Y Sturzenegger me dijo, yo se lo planteé esto a Milei, y Milei me dio la siguiente explicación. Dice, yo lo veo como positivo al régimen, al RIGI, no solo porque va a traer inversiones a la minería, a la energía y a los sectores elegibles para estas grandes inversiones, sino porque dice, los beneficios que se le dan a estas empresas son los beneficios que yo espero que tengan toda la economía dentro de 3, 4 años. Es decir, Claro. por ejemplo, el que las empresas paguen 25% de impuesto a las ganancias y no el 35% que pagan ahora, él piensa que se lo van a poder dar a todos. Lo mismo que la libertad para disponer de las divisas de exportación y no tener que venderlas obligatoriamente al Banco Central, es decir, la libertad cambiaria. Él dice, eso lo van a tener todos. Entonces, lo que estamos haciendo con el RIGI es simplemente anticipar a inversiones que requieren hundir cantidades muy grandes de capital 2 o 3 años, pero luego toda la economía va a funcionar con esas reglas de juego. Si logran eso, es muy interesante, porque quiere decir que vamos a tener una economía que va a estar alentando generalizadamente la inversión, el aumento de la productividad, y que vamos a tener un sistema impositivo mucho mejor que el actual. Ahora, por supuesto, habrá que llegar a eso, y está todo el tema, que a mí me parece sumamente relevante, que es cómo se va a lograr que las provincias y los municipios acompañen con sus medidas relacionadas con el gasto público, pero también con el sistema impositivo, toda esta reforma que planea el gobierno, ¿no? En fin, yo soy optimista, pero creo que hay que ir ir coordinando una serie de acciones que obviamente no son fáciles, pero no sé, son inescapables para que el país se estabilice y vuelva a crecer. Conecto con su optimismo que mencionó recién antes que se nos acabe el tiempo. Antonio Gramsci planteaba la distinción entre el optimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y si hay alguien que siempre ha mantenido el optimismo de la voluntad, en el sentido de que no ha habido problema económico lo suficientemente complejo como para que el doctor Cavallo diga eso es imposible de solucionar, siempre ha planteado soluciones, siempre ha sido un optimista de la voluntad. Ser optimista de la razón depende del contexto, hay momentos en donde tiene sentido, otros no, pero él ha mantenido siempre a lo largo de su historia, tal vez él no lo ha notado porque él lo ha vivido, pero observándolo de afuera siempre ha tenido ese optimismo de la voluntad. ¿Qué mensaje, doctor Cavallo, optimista, nos puede brindar para que salgamos de acá con ganas de seguir adelante y seguir dando batalla? Bueno, yo creo que si hay alguien que es optimista eh, eh, por la voluntad, más que es el presidente actual, mucho más que yo, ¿no? El asunto es que por el momento está convenciendo a la gente y lo muestran las encuestas, pero yo creo que va a tener que convencer también a sectores dirigenciales, políticos y económicos que tienen influencia sobre lo que piensa la gente, y ahí va a tener que buscar más, va a tener que hacer una tarea más de persuasión que de confrontación total, porque si no lo pueden tumbar, no es que lo van a sacar del gobierno, pero lo pueden, digamos, le pueden deteriorar la imagen muy rápidamente, y eso le va a hacer perder fuerza a sus convicciones, ¿no? Pero en fin, yo soy optimista y Milei es súper optimista de la voluntad, así que Es buen bueno, punto ese. ojalá podamos, ojalá pueda él, porque yo solamente guitarreo desde afuera,
pueda él llevar adelante todas estas transformaciones. Doctor, muchas gracias por esta maravillosa conversación. Muchas gracias. Muy bien, les mando un abrazo.